Soy Luis Enrique Ruiz, soy maestro, soy licenciado en Geografía e Historia y accedí al cuerpo de maestros de instituciones penitenciarias en 1990. Por tanto, llevo unos cuantos años trabajando ya en educación de adultos. En la actualidad, bueno, llevo durante mucho tiempo también, soy el director del nuevo CEPA Nuestra Señora de la Merced, que está ubicado aquí en Ocaña. Sí. Bueno, en realidad no hay una razón específica para ser profesor de una prisión, porque eso es una cosa bastante extraña y desconocida. Yo tenía vocación de profesor, yo quería ser profesor de un instituto, de un colegio, en mi familia todos son profesores, bueno, pues esa vocación de pequeña siempre la tenía. De forma casual, conocí por medio de una amiga pues que había un cuerpo de profesores de instituciones penitenciarias. Entonces pues me informé y bueno, pues cuando acabé mi carrera pues indagué un poco a ver en qué consistía eso, cómo era, qué tenía de especial ser profesor en instituciones penitenciarias. Me presenté a las oposiciones, las aprobé y el primer destino que tuve fue precisamente en el centro penitenciario de Ocaña 2, que ha sido el primero y el único, porque durante toda mi trayectoria he estado siempre en el centro penitenciario de Ocaña 2. ¿Qué sucede? Después de 31 años, evidentemente, tiene que haber algo especial, algo que me motive para permanecer, para estar en estos centros. Por aquí pasan profesores, maestros que están 1, 2, 3 años y se marchan a un colegio, se van a un instituto, conocen la experiencia, bueno, pues y se van a conocer otras experiencias o porque no les llena. Bueno, pues entonces, si yo llevo tanto tiempo es porque posiblemente, y como yo hay bastantes compañeros, pues nos motiva, encontramos algo diferente. ¿Y qué es eso? Bueno, pues aquí cada día encontramos o aparecen retos nuevos. Yo me encargo un poco de la organización del centro y son continuos y diarios los problemas que hay que afrontar. Pero los internos a los que va dirigida nuestro trabajo, te reportan muchas satisfacciones, te reportan una serie de cosas que no tienes en un colegio, evidentemente. Nosotros estamos en contacto diario con presos que tienen una problemática muy específica, muy concreto, y nosotros, aparte de enseñar, de transmitir conocimientos, hacemos otras cosas, asesoramos, orientamos, aconsejamos. Eso al interno sentimos, y yo siento que les llena y que les sirve. Por otra parte, independientemente de estas labores que hacemos, que no son tan académicas, por así decirlo, nuestra función como docentes lleva en muchos casos la consecución de una serie de titulaciones, etcétera, que para la puesta en libertad, una vez que están libres los internos, pues son de una utilidad tremenda. Los internos nos escriben, nos llaman, nos dicen que como consecuencia de haber sacado el título de grado de secundaria, pues está trabajando de jardinero en el ayuntamiento de su pueblo. Para nosotros eso es fundamental, es fundamental. Bueno, pues esto es una de las muchas razones y motivos que nos hacen pues estar y permanecer pues día a día en esta profesión. Pues vamos a ver, aquí voy a comentar esta cuestión que comentamos de hombres y mujeres en las prisiones. En el CEPA, el Centro de Educación de Adultos Nuestra Señora de la Merced, está integrado por 2 prisiones, que es otra singularidad. Bueno, yo creo que es el caso único en España que es un centro de adultos que integra las 2 prisiones, porque en otras comunidades autónomas que tienen prisiones grandes, en Madrid, por ejemplo, pues son centros, pero que solo albergan una prisión. En este caso, en Ocaña hay 2 prisiones, el Centro Penitenciario de Ocaña 1 y Ocaña 2, bueno, pues el CEPA lo integran ambas prisiones. A prisiones que tienen una capacidad aproximadamente de entre 800 y 900 internos. Fluctúa el número de internos, ahora estamos más por la primera cifra, 800 y todos son hombres, todos hombres, no hay módulo de mujeres. Bueno, aquí trabajamos 10 profesores y las enseñanzas que se imparten pues van desde alfabetización, los niveles más básicos de alfabetización, porque aunque cueste creerlo, todavía hay muchos jóvenes y mayores que son analfabetos funcionales. Parece mentira que en los tiempos que corren, pero todavía entra gente en prisión, chavales con 30 y pico, 40 años y gente mayor que saben o dominan las técnicas instrumentales básicas
lo fundamental, y en algunos casos ni eso. Bueno, pues a esos se les atiende, evidentemente, se oferta también la educación secundaria, todos los cursos de educación secundaria, y se oferta también, en última instancia, por ejemplo, a alguien que tiene bachiller o que ha sido universitario y quiere continuar sus estudios universitarios a través de la UNED. A través de la UNED. Por tanto, es una gama de enseñanzas regladas que abarca todo el espectro educativo. Pero además de estas enseñanzas hay otra serie de cursos que si cabe son más demandadas por parte de la población reclusa. ¿Cuáles son? Pues por ejemplo los cursos de español para extranjeros. En estas prisiones aproximadamente, como te digo, de 800 internos, casi el 30% son población extranjera. Y si bien es cierto que muchos de ese porcentaje son hispanoamericanos que no requieren o no tienen esa carencia idiomática, pero muchos son europeos, norteafricanos, subsaharianos, que sí demandan ese tipo de atención educativa. Las clases de español para extranjeros son muy demandadas y son muy numerosas. También se demandan mucho los cursos de inglés para la población reclusa española. El inglés es una de las cosas que la gente quiere aprender, sabe que eso, conocer idiomas, ofrece más posibilidades en el mundo laboral, y la gente se apunta a las clases de inglés. Y finalmente los cursos de informática. Los cursos de informática también son muy demandados por la misma razón. Saben, porque la realidad así lo contempla, que ahora mismo el que no sabe manejar un ordenador, el que no conoce los paquetes de Office, etcétera, lo que no sabe navegar por Internet, pues es un poco, pues casi analfabeto. Entonces, esos cursos son muy demandados, siguen siendo demandados. Por tanto, fijaros, desde alfabetización hasta la universidad y luego cursos, por ahí hay otros tipos de cursos también, pero estos básicamente son en los que está matriculado casi el 90% de la población reclusa. Bueno, efectivamente, eso llama un poco la atención. En general, en adultos, lo que se establece de cara a la matrícula es una matrícula flexible. Es decir, en general en adultos, pero en una prisión más, porque en una prisión los movimientos son continuos y permanentes. Aquí no tenemos como en un colegio o un instituto que al principio de curso hay 30 niños, 30 adolescentes, se matriculan y esos son los que, con alguna pequeña variación, los que van a tener el profesor al final. No, aquí no. Y en adultos en general tampoco, pero en una prisión de ninguna forma. O sea, nosotros empezamos el curso con unos alumnos y a lo largo de todo el año, en junio, ahora, etcétera, se incorporan internos, se incorporan presos porque vienen trasladados, porque ingresan de otros centros, etcétera. Entonces, a esos, si demandan, si solicitan ir a la escuela, hay que darles respuesta, hay que darles solución y hay que matricularles en las enseñanzas, si se puede, que ellos demandan. Por tanto, no hay un periodo de matrícula y no podemos decir, porque además legalmente tampoco se puede, ellos tienen derecho a la educación aunque esté privado de libertad y nosotros tenemos que atender esa demanda. Por tanto, la matrícula está abierta y se pueden ir incorporando, y de hecho lo hacen permanentemente a lo largo de todo el año, en la mayor parte de estos. ¿Cómo es el mecanismo de incorporarse en las clases? Bueno, los internos entran a la prisión, lo explico brevemente. Entra a una prisión y un equipo multiprofesional de trabajadores de la propia prisión, integrado por psicólogos, juristas, educadores, trabajadores sociales y nosotros, los propios maestros, por así decirlo, en base a una serie de entrevistas determina las carencias de ese interno. Las carencias de tipo laboral, de tipo formativo, que son básicamente el 90% de este tipo. Entonces, en función de estas carencias se establece un programa de intervención de tratamiento, un programa de tratamiento individualizado. Es decir, un señor que llega o un chaval que tiene 32 años y no ha acabado la secundaria, pues tiene una carencia formativa, aparte de laboral, etcétera, pero lo básico, lo formativo. Entonces, ese programa de tratamiento, la Junta de Tratamiento, que es este órgano colegiado que determina estos programas, le dice, usted tiene que ir a la escuela. No como obligación, pero como programa de tratamiento. Entonces, el interno, una vez que se asienta en su módulo, en su patio, echa una instancia, porque aquí funciona por instancia, pues soy fulanito tal y quisiera ir a la escuela. Entonces nosotros le llamamos, le hacemos otra entrevista, le hacemos lo que se llama una prueba de valoración inicial y detectamos ya cuál es su carencia. Pues tú eres analfabeto, tú eres extranjero, necesitas clases de castellano, etcétera, etcétera. Entonces ya le asignamos a un
curso determinado, y ya está. Se puede dar la circunstancia, mucha gente viene aquí a trabajar porque hay talleres productivos que tienen en los que se gana dinero, entonces se puede dar la circunstancia, y es frecuente que mucha gente está de forma provisional como parte o como camino para conseguir un trabajo remunerado, etcétera. Y en un momento dado pues dice, pues bueno, pues a mí me interesa más estar trabajando y ganando 600, 800 euros en un taller y dejo la escuela. Entonces eso también es muy frecuente, desgraciadamente, esos movimientos, tanto de entrada como de salida. ¿Vale? Ese sería un poco el proceso de captación y de matriculación, por así decirlo, en las enseñanzas regladas. Es decir, hay una coordinación, debe haber una coordinación con los equipos de tratamiento de los diferentes centros penitenciarios. Eso es fundamental. Se mezclan las dos cosas. Vamos a ver, no tenemos que engañarnos. O sea, está en la prisión es por algo, ha cometido un delito, está privado de libertad, etc. Y cuando está en una cárcel tiene muchísimos problemas, es una realidad completamente diferente a la nuestra. Esto es indiscutible. Por tanto, el afán de venir a la escuela para aprender, eso nos vamos a olvidar de ello. No nos vamos a engañar. O sea, no vienen por aprender. Vienen en un primer momento, o sea, vienen porque efectivamente han sido orientados, han sido dirigidos, han sido inducidos por esa junta de tratamiento. Le dice usted, mientras esté aquí, pues es conveniente que vaya a la escuela para formarse, porque usted pues es conveniente que sepa o que obtenga el título de grado en secundaria, o que aprenda su idioma para comunicarse, el idioma español, para que si usted es extranjero, es de Senegal, pues que aprende el castellano para entender lo que se le está diciendo. Bien. Por tanto, esa es una de las premisas. Pero una vez que los internos ya se han incorporado a las aulas, aparecen ellos y detectamos efectivamente que la formación, que la educación, para ellos adquiere una relevancia que ni ellos mismos eran conscientes de ello. Es decir, muchos se dan cuenta y caen en la cuenta de la importancia y lo que supone para ellos mismos tener una formación. Y muchos dicen, joder, yo si hubiera aprovechado el tiempo cuando tenía 16 años, que me fui del instituto, que me fui del colegio y tal, y en el día a día, pues ves elementos que sin querer ellos detectan esta circunstancia. El otro día estábamos en clase y estábamos hablando de una cuestión, no recuerdo yo, y uno de los alumnos dijo, no sé exactamente de qué estamos hablando, pero mencionó que es muy común también en colegios, institutos, los chavales. ¿Pero para qué sirven las matemáticas? Sí, saber sumar y restar, sí, pero ¿para qué sirve hacer una ecuación de segundo grado? Y otro que estaba al lado dice, pues mira, sirve para, aunque no te lo creas, dice, mira, yo el otro día he salido de permiso, era un señor ya, tendría 40 y pico, he salido de permiso y tenía un hijo, nos contó que tiene un hijo una hija de 8 años y un hijo de 12 años, y me preguntó lo que era el feudalismo. Y yo casualmente lo había visto en clase, me lo habían estado explicando pues unos días antes, y se lo expliqué, dice, me dio una satisfacción explicar a mi hija una cosa que yo no tenía ni idea. Es decir, los internos se encuentran, una vez que se incorporan al mundo escolar, al mundo académico dentro de las prisiones, se encuentran ellos motivos para permanecer, para continuar, y encuentran una gratificación, y encuentran un motivo para continuar en ello. Hay analfabetos que no pueden, no saben escribir, no saben hacer una instancia para pedir una cosa, o no saben, les llega un permiso y no saben leerlo, se lo tienen que decir, oye, ¿me lees lo que pone aquí? Pues ahí el profesor que atiende a estos alumnos, las profesoras, ven la evolución, y al final del curso saber o comprobar que un alumno puede leer una instancia, puede escribir una instancia por él mismo, eso es una satisfacción enorme para el profesor, pero ve que el alumno también. Nos decía el otro día uno, dice, yo es que voy con el coche, que dice que no tiene carne, y dice, claro, me dedico a la mente ambulante, dice, y cada día me juego el tipo porque es que no tengo carne, porque no sé leer y apenas sé escribir. Entonces, muchos, lo primero que dicen, yo quiero leer y escribir para sacarme el carne porque soy vendedor ambulante y tengo que coger el coche, etc. Es decir, todos encuentran
Una vez que están, encuentran una razón pues para ellos vital, de seguir, de estar en la escuela. Es decir, aunque en un principio no, aunque en un principio, como comentaba, pues no es que vengan aquí a aprender y hacerse, no, pero ven que esto es un camino que les puede servir y les puede preparar para su puesta en libertad, una vez que salgan. En el centro, como te comentaba, trabajan muchísimos profesionales. Aquí hay no sé cuántos funcionarios de todos tipos, técnicos, juristas, criminólogos, sociólogos, educadores, bueno, de todas las partes, y sobre todo con la rama del tratamiento. Bueno, pues hay una serie de colectivos más vulnerables sobre los que se incide a la hora de establecer unos programas específicos. Hay dos grupos, hay varios, ¿no? Pero hay dos grupos, sobre todo uno de jóvenes, se considera joven al menor de 25 años en prisiones, en instituciones penitenciarias. Entonces, a ese grupo de jóvenes no es muy numeroso en esta prisión, pero se entiende con razón que a esos hay unos específicos, con un seguimiento mucho más concreto, etcétera, etcétera. Entonces, para los programas de jóvenes en el que interviene, lo mismo que para otros, un colectivo de profesionales, los profesores tenemos un papel fundamental en el seguimiento, el control y la puesta en marcha de esos programas destinados a los jóvenes. ¿Por qué? Porque el ámbito educativo, el ámbito dentro de lo que es esa población reducida de internos, pues se considera fundamental. Se considera fundamental. Apenas, bueno, casi en ningún caso han obtenido la titulación obligatoria. Entonces se considera que el grupo de jóvenes, la prioridad fundamental es ir a la escuela. Entonces, nosotros, como parte integrante de ese colectivo, pues participamos activamente en ese seguimiento y en dar ese tipo de atenciones. Y luego hay otro grupo de plena inclusión, o lo llaman PAIEN, que son también deficientes psíquicos. También hay, aunque parezca que no, pues en prisiones hay internos que tienen unas deficiencias, aparte de otras circunstancias, pues hay que yo que sé, intervenir de una forma también más concreta y más directa. Bueno, en ese aspecto, lo mismo que en el anterior, la escuela adquiere una relevancia fundamental, porque parte de ese tratamiento, tanto de unos como de otros, se considera que la participación o la actividad académica juega un papel fundamental para su tratamiento, para su programa. En cuanto a, me preguntabas también por el aula mentor. El aula mentor. Bueno, el aula mentor. Bueno, el aula mentor es un proyecto de formación online flexible para adultos, para mayores de 18 años, que está instaurado a nivel nacional, incluso fuera de las fronteras nuestras. Bueno, pues es una formación a la que se puede acceder libremente. ¿Qué sucede aquí? Es online, como digo. ¿Qué sucede aquí? Bueno, pues aquí, evidentemente, la privación de libertad lleva implícita también una serie de pérdidas de derechos. Las comunicaciones, no tienen teléfonos, lógicamente no tienen internet. Bien. Entonces, ¿cómo se suple esa circunstancia? Es decir, si decimos que Aula Mentor es una enseñanza online y aquí no se tiene internet, ¿cómo se suple o cómo se supera ese contratiempo, por así decirlo? Bueno, nosotros hemos ideado en el aula los ordenadores, en cada uno de los ordenadores hemos instalado una plataforma virtual de lo que es el Aula Mentor. Entonces el alumno accede a través de una clave, accede a esa página, y a partir de ahí se puede descargar los materiales, se descargan las actividades, etcétera, y va haciéndolo de forma flexible en el tiempo que le vaya durando las diferentes actividades, o tiene problemas y a través del correo electrónico envía a un tutor externo pues las dudas o las actividades que vaya concluyendo. Un ordenador que hace las veces de servidor recoge esa información y la transmite ya a ese monitor que hemos dicho, o a ese tutor. Es decir, el interno, por así decirlo, no tiene comunicación directa con el tutor, lo hace a través de un servidor que es el administrador del aula mentor. Bueno, son cursos básicamente de informática. Es una experiencia que tenemos aquí en el CEPA Gutiérrez de Cárdenas. No tengo constancia de que se hagan otras prisiones, en una de Madrid, el Soto del Real, pero es poco habitual porque es compleja la situación, es delicada
privada, hablar de Internet, aunque propiamente los internos no lo tienen, pero tienen un servidor, pues es complejo. Es una realidad desde el punto de vista académico importante, porque tiene un gran abanico de posibilidades de cursos de formación muy diversas y de cara al futuro pues es una herramienta que debería potenciarse, sobre todo en los centros penitenciarios. Desde tiempos inmemoriales, para hacer un poco de historia, este centro era un aula de adultos adscrito a un centro de adultos de Ocaña, otro centro de adultos que es el Gutiérrez de Cárdenas, al que siempre hemos estado adscrito como aula, es decir, era una parte del centro desde tiempos inmemoriales. Y desde esos tiempos inmemoriales pues se vio que la realidad de un centro penitenciario, los alumnos, la problemática, las metodologías empleadas, etcétera, no tenían nada que ver con un centro convencional. Todos damos clases a adultos, pero desgraciadamente los que están privados de libertad no tienen las mismas características los presos, ni los profesionales podemos ejercer nuestra labor de la misma forma que en la prisión. Había muchas diferencias organizativas, de gestión, era muy complejo, no tenía nada que ver. Pertenecíamos a esa realidad jurídica que era el CEPA Gutiérrez de Cárdenas, pero no teníamos nada que ver porque éramos un mundo aparte. Entonces, desde el principio se vio la necesidad de que tenían que ser dos mundos aparte. Entonces, durante mucho tiempo se estuvo demandando la necesidad de que los centros penitenciarios, el aula de adultos de Ocaña, fuera un centro independiente. Y el año pasado, pues en el 20 y pico de enero, el Boletín Oficial de Castilla-La Mancha publicó la autorización para crear el nuevo CEPA, Nuestra Señora de la Merced. ¿Por qué? Me preguntaba si por qué se llama Nuestra Señora de la Merced, ¿por qué tiene ese nombre? Bueno, pues es una vocación mariana, Nuestra Señora de la Merced, que es la patrona de instituciones penitenciarias y por extensión la patrona de los presos. Se hizo una especie de concurso de ideas para aportar, porque en un principio estaba denominado el CEPA Centro Penitenciario y no nos parecía adecuado, porque aquí expedes títulos, certificaciones de notas, y tiene que, para que no costara centro penitenciario, porque no les gusta por eso, pues hay que cambiar el nombre. Entonces hizo un concurso y una compañera, Rosa, pues con muy buen criterio pensó, dice, pues qué mejor que Nuestra Señora de la Merced. Coincidía además el 23, creo que es de septiembre, de ese día, y ahí hicimos el claustro de constitución y de cambio de nombre, y esa fue la razón por la que determinamos que era un centro con muy buen criterio para definir al nuevo CEPA. La formación es un proceso, nosotros que nos dedicamos a la formación en adultos, es un proceso vital que no debe acabar nunca, y es necesario seguir adquiriendo conocimientos y competencias tanto personales como profesionales a lo largo de nuestra vida. No tiene por qué tener un principio y un fin, acabamos las carreras, etcétera. No, yo creo que eso es un proceso que tiene que continuar. Los CEPAs, los Centros de Educación de Personas Adultas de Castilla-La Mancha, en todos los lugares, ofrecen la posibilidad precisamente de ampliar, de continuar adquiriendo conocimientos y competencias. Satisfacer las necesidades profesionales de todos los que demandan o que quieren eso, pues tiene que ser una prioridad. No podemos decir, no, usted acabó la carrera, hizo sus estudios o no, o en su tiempo no acabó lo que quiso o lo que pudo estudiar y ya no tiene. No, hay que la sociedad, la administración tiene que proporcionar cauces para que cualquier persona en cualquier momento de su vida, una señora de 60 años que se ha jubilado, que quiera aprender informática o que quiere, hay que ofrecerle esa posibilidad. Eso en general en adultos. Por supuesto, en una prisión, la educación, la formación es fundamental. O sea, puede haber otras cosas importantes, pero eso es el pilar sobre el que se va a sustentar y el que puede garantizar que la puesta en libertad de los presos, una vez que salgan a la calle, tenga ciertas garantías de reinserción. Si no, si la educación no de forma importante, de forma directa, y no tiene la relevancia que tiene que tener en una prisión, si no se la da por parte de la administración, estaremos fracasando y no conseguiremos que ese objetivo que se tiene
cuando un interno lo primero que entra en una prisión es reinsertarse. Si la educación no tiene un papel fundamental en las prisiones, esa reinserción va a ser muy difícil, no, imposible. Por tanto, hay que impulsar, hay que apoyar por parte de las administraciones tanto la educación en adultos en la calle como, por supuesto, en los centros penitenciarios. Y en esos cometidos estamos en este nuevo centro de relativa nueva creación.